Hola, muy buenos días. Mi nombre es Natalia Lemos Calle. Yo soy médico pediatra de la Universidad del Sinú Seccional Cartagena, magíster en bioética de la Universidad de La Rioja y docente de la Universidad del Sinú Seccional Cartagena de pregrado y posgrado. Doy las gracias al comité organizador de este evento y además en especial a la doctora Mónica Borelli por esta dedicación a todos estos temas de los adolescentes. Inicio declarando que no tengo ningún conflicto de intereses sobre esta conferencia. Además, quiero hablar de la agenda que trataremos hoy. Hablaremos de las definiciones y etapas del adolescente, cambios fisiológicos, cuáles son las características fenotípicas y emocionales de ellos, las necesidades propias de esta edad, las consecuencias negativas en ellos y los cambios de paradigma en ellos. Hablando etimológicamente del término de pubertad, que nos habla de el latín puber, que significa pubis en el vello, nos habla de un proceso biológico en el que se produce un desarrollo de los caracteres tanto sexuales como también la maduración en la masa ósea, la grasa, aumento de la grasa corporal y aumento de la masa muscular, así como la adquisición de la talla en la edad adulta. Cuando hablamos de adolescencia, hablamos de la palabra latina adolescere. Viene del verbo adolecer. En castellano tiene dos significados, tener cierta imperfección o defecto, y también habla de crecimiento y maduración. Esta etapa se acompaña de intensos cambios, ¿sí? Cuando hablamos del adolescente, hablamos de esos cambios no solamente físicos, sino también sociales, emocionales y psicológicos que incluyen todo este espacio en esta etapa del ciclo vital. Cuando hablamos entonces de que ella se termina cuando ya se ha alcanzado la madurez tanto física como emocional. Este es un periodo de tiempo muy impreciso y su duración ha ido aumentando en los últimos años debido a un comienzo precoz de la pubertad y a la prolongación del periodo de formación escolar y profesional de los jóvenes. Durante las etapas de la adolescencia podemos hablar de que la Organización Mundial de la Salud no lo define en 3 etapas. Estas etapas no solamente nos van a dar a nosotros procesos de cambios continuos, sino más bien de cambios que no son continuos, no son sincrónicos. Cada uno de los jóvenes vive un momento diferente, pero sí podemos esquematizarlo dependiendo de la edad. Hablamos entonces de la etapa temprana entre los 10 y los 13 años. Aquí básicamente los cambios son de tipo puberales, o sea, son cambios más fenotípicos, físicos. Se van a empezar a aparecer todas las características fenotípicas que lo caracterizan: el aumento del vello púbico, el aumento del vello axilar, el aumento del botón mamario y algunos cambios en el aumento de la composición grasa en las niñas. Cuando hablamos de la etapa media, hablamos de esa etapa entre los 14 y los 17 años, que se caracteriza sobre todo más por esos cambios emocionales, esos cambios psicosociales, donde va a haber algo de conflicto, empieza a haber esa relevancia de adquisición de la importancia del grupo y es el punto de más riesgo, porque ahí es donde pueden iniciarse las conductas de tipo riesgo en esta etapa de la vida. Además de la adolescencia tardía, entonces hablamos que va entre los 18 y los 21 años. En esta etapa ya se empieza a hacer una reaceptación, no solamente del cuerpo, sino también de aquellos valores y todo lo que está relacionado con su entorno. Ya se adquieren algunas tareas y ya hay algunas responsabilidades propias de la madurez que van a llevar a que el joven ya se reacepte de manera positiva. Teniendo en cuenta esto, pues sabemos que en la adolescencia ocurren cambios hormonales que están mediados en un 70 o un 80% por la genética y en un 20 o un 30% por la epigenética. Estos cambios hormonales son debidos a la interacción entre el sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis, gónadas y suprarrenales
con la influencia de algunos factores que pueden dar compromiso tanto positivo como negativo dentro del desarrollo puberal. Tenemos en cuenta, como decía en la teoría de Lamarck, que muchos de estos efectos sobre la epigenética principalmente, que es la que puede inducir, como son el impacto de los primeros días, la exposición a factores negativos como son la violencia, el maltrato, la pobreza, impactan en el adolescente. Y de acuerdo a lo que decía Lamarck, recordemos que él decía que el organismo se iba adaptando a las necesidades de acuerdo al entorno en que vivía y que esto originaba además cambios en la conducta que se iban dando, y aquí lo vemos entre generaciones. Por lo tanto, estos cambios hacen que la adolescencia sea de por sí un periodo único en el ciclo de la vida y un momento importante para sentar las bases de una buena salud para la edad adulta. En la adolescencia, cada uno de los adolescentes responde a las situaciones de la vida de una forma personal y única. Por lo tanto, suplir sus necesidades tanto físicas como psicológicas y emocionales permiten tumbar todos los mitos existentes sobre esta etapa de la vida y generar una ventana de oportunidad. ¿Cuáles son entonces esas características fenotípicas que el adolescente tiene? La evolución de las capacidades de los adolescentes es un proceso continuo, sincrónico, uniforme. Es distinto los aspectos biológicos a los aspectos intelectuales, emocionales o sociales, pues de una u otra manera puede llevarse a estancamientos o retrocesos. Aparecen entonces estas características fenotípicas propias de esta edad que en algunos de los niños o de los jóvenes empieza a producir algunas angustias y ansiedades sobre esta etapa que pueden impactar en su estado emocional. Sabemos que entonces vamos a adquirir el pico máximo en la velocidad de crecimiento con un crecimiento de un 20 a un 25% de la talla adulta, la cual se va a alcanzar entre los 16 y 17 años en las niñas y los muchachos lo pueden alcanzar hasta los 21 años. Esta velocidad de crecimiento va a ser más o menos de unos 5.8 a 13.1 centímetros en los niños o en los jóvenes y en las niñas de 5.4 a 11.2. Vamos a encontrar el aumento del peso, ¿sí? Más o menos vamos a alcanzar el 50% del peso ideal del adulto. También va a haber un aumento del tamaño de los órganos, entre ellos principalmente el cerebro, el cual madura de una forma intermitente, de la parte posterior a la anterior. Y esto se va a lograr completamente su maduración más o menos entre los 25 y los 30 años. Por lo tanto, estos procesos de maduración en el cerebro tienen tres pasos. Uno, el rápido crecimiento neuronal glial y la formación de nuevas conexiones. La eliminación selectiva de las sinapsis que no son eficientes, pues lo que no se usa se elimina. Y además, la mielinización de los axones para facilitar y hacer rápida la transmisión neuronal entre las diferentes partes del sistema nervioso central. Algo que es muy importante tener en cuenta es que en el adolescente las zonas del cerebro, principalmente las zonas de recompensa, crecen mucho más, o sea, todo lo que es gratificante se desarrolla mucho más temprano que aquellas que requieren planificación y control emocional. Esto significa entonces que la experimentación, exploración y el asumir riesgos en esta edad generan en los jóvenes, ¿sí? Una cosa que realmente no es que es malo de la etapa, sino que en este momento significa que son caracteres normativos más no patológicos. También sabemos que el cerebro del adolescente tiene una gran capacidad de cambiar y adaptarse, lo cual implica que existen grandes posibilidades de mejorar situaciones negativas que se produjeron en los primeros años de vida
y considerarla, como ya lo hemos dicho, en una gran ventana de oportunidad. ¿Cuáles son esas características psicológicas del adolescente? Uno, lo más importante es adquirir esa independencia, principalmente del medio familiar. Aquí se produce un vacío emocional, puede haber algunos problemas de comportamiento y se manifiestan por una disminución del rendimiento escolar. Hay una búsqueda de otras personas y en algunos momentos el humor es de tipo inestable. También en la aceptación de esa imagen corporal, como ya lo hemos dicho, la influencia de esos cambios hormonales generan el aumento de la grasa corporal, la aparición del acné, la aparición de algunos otros momentos que generan angustia en los niños y les generan una gran inseguridad y preocupación respecto a si son atractivos o no hacia el otro sexo, ya que aquí empieza en esta etapa, empieza a haber esa integración, no solamente con el grupo de amigos, sino también el interés por el sexo opuesto. Además, se desplaza el apego que se sentía hasta entonces por los padres y se adoptan ya signos comunes de identidad con sus pares. Al lograr entonces también la identidad, los jóvenes en este momento tienen pobre control de los impulsos y necesitan una mayor intimidad, rechazando toda esa intervención de los padres en los asuntos propios de su edad, lo que ya más adelante se va a llevar en la reaceptación a tener mayor empatía, creatividad, un progreso cognitivo de pensamiento ya se va volviendo mucho más estructurado, lo que nos facilita que en algún momento pues esas conductas de riesgo puedan ser ya llevadas a un nivel superior. Aquí tenemos una tabla donde nos resume todas estas etapas que hemos hablado. ¿Cuáles entonces serían las necesidades del adolescente para culminar esta etapa de manera positiva? En estos 4 retablos vamos a resumir las necesidades más importantes. Luego las vamos a ir hablando una por una, pero pues lo más importante es ese sueño reparador de 7 a 11 horas de sueño. También vemos que nutricionalmente vamos a requerir una cantidad energética mayor. Las niñas obviamente con menor cantidad, ya que hay un acúmulo de grasa corporal mediada por las hormonas, mientras que también debemos en general mantener 60 minutos diarios de actividad moderada o vigorosa y además de eso fomentar habilidades de comunicación social, darles el ejemplo, dar un modelo a seguir que sea positivo y además de eso mantener siempre una retroalimentación, no solamente de lo negativo, sino también de lo positivo, lo que va a generar en el adolescente mucha seguridad y tendrá este trascender mucho más fácil. Cuando hablamos del sueño, pues nosotros consideramos que el sueño y la vigilia siempre van a obedecer a 3 tipos de proceso. Uno, un proceso homeostático que es controlado, la cual controla pues este proceso, está dado por un ciclo, el ciclo circadiano que determina la organización del sueño y la vigilia en torno a ciclos que pueden ser 24 horas. Y las oscilaciones entre el sueño no REM y el sueño REM, o sea, el sueño profundo y no tan profundo. Y debemos tener en cuenta que el reloj circadiano que está ubicado en el núcleo supraquiasmático es estimulado tanto por factores internos como por factores externos, lo cual va a llevar a tener una sincronización. Dentro de los sincronizadores internos destacamos principalmente la secreción de melatonina, cortisol y dentro de los externos tenemos muy importante la luz y los hábitos sociales. Este ritmo circadiano también varía con la edad. Los adolescentes y adultos jóvenes prefieren acostarse tarde y levantarse tarde. El periodo circadiano intrínseco del adolescente es más prolongado. ¿Por qué es más prolongado? Porque biológicamente la secreción de melatonina se da
un poco más tardío y esto entonces genera un poco más tarde la fase de adquisición del sueño. ¿Cómo se expresa entonces la cantidad de sueño? La cantidad de sueño se expresa no solo, o la calidad de ese sueño no solamente se expresa por la cantidad de horas que la persona ha dormido, sino también por la profundidad del sueño. Y esas necesidades son específicas de cada uno. Como ya les dije, la adolescencia entonces es una fase crítica en la evolución del sueño y se modifica principalmente por los reguladores tanto internos y externos. Las condiciones sociales pueden implicar cambios biológicos en la configuración del sueño y producir disparidades en él. Como les decía, la secreción tardía de melatonina se retrasa más o menos 2 horas, tanto 2 horas y media en el sexo femenino hasta 3 horas en el sexo masculino, y además nos va a alterar entonces la prolongación del sueño, sumado a la exposición de luz brillante por el uso de tecnologías, además de que hay transformaciones biológicas que nos van a llevar a que esto genere en los jóvenes una adquisición de la etapa del sueño profundo más tardía. De acuerdo a las recomendaciones, tenemos que más o menos entre 11 y 7 horas, con un valor promedio entre 7 y 9 horas, es lo más recomendado, donde aquí el joven no se va a sentir ni cansado, ni malhumorado, ni irritable, y pues va a tener un gran rendimiento académico y escolar, además de que su socialización va a ser adecuada. Cuando no tenemos un buen sueño, pues sometemos a nuestro joven a que está cansado, malhumorado, puede quedarse dormido en la escuela, puede tener alteraciones del ánimo, depresión, y está también sometido al riesgo de consumir sustancias como la cafeína, algunos psicoactivos, donde también puede llevar a que su sistema inmunitario se debilite y pueda tener una susceptibilidad a adquirir enfermedades. Por lo tanto, dormir un adecuado número de horas de forma regular va a asociarse a mejores resultados en la salud de los adolescentes. Si esto se da, pues vamos a tener algunas recomendaciones. Entre ellas está seguir un horario regular, lo cual va a generar un margen de variabilidad en esa secreción de la melatonina y la va a hacer un poco más estable. Hacer ejercicio físico con regularidad, lo que nos va a facilitar activar esa conciliación del sueño. Evitar todas las sustancias estimulantes como son la cafeína, el alcohol, inclusive algunas sustancias de vapeo. Ellas pueden producir no solamente inquietud, sino que va a producir despertares en la noche, lo que va a ser un sueño que no va a ser reparador. Lo otro es relajarse reduciendo la intensidad de la luz, la cual le va a indicar si tenemos una luz fuerte, va a hacer que el cerebro identifique que estamos frente a la luz del día. Entonces vamos a alterar ese ciclo circadiano y no nos va a permitir hacer esa relajación adecuada para poder llegar a tener un inicio de sueño y un mantenimiento del sueño de manera adecuada. Lo mismo ocurre con las tecnologías. Estas tecnologías también nos estimulan a que estemos más conectados y a prolongar ese estado de vigilia. La recomendación es no hacer siestas largas, máximo hasta 30 minutos, y ojalá se deben hacer en horas tempranas, no en horas ya cuando el sol ha caído, para que esto no afecte ese ciclo circadiano. Siempre mantener un ambiente favorecedor del sueño, que sea una habitación oscura, fresca, sin ruidos, sin estímulos, que permitan
que nos podamos desconectar de todo lo que pueda afectar la conciliación y el mantenimiento del sueño. Otro de los puntos muy importantes es la nutrición. Tenemos que recordar que desde la etapa uterina hasta los primeros 3 años de vida, la consolidación del eje de la microbiota intestinal cerebro juega un papel importantísimo. Sabemos que en esta etapa casi que el sistema nervioso central facilita que se vaya organizando este reloj biológico. Y en la nutrición también está. Y esto está mediado por diferentes lugares o situaciones, principalmente por la crononutrición, y vamos a tener que durante la adolescencia el 90% de la serotonina corporal es producida por las células enterocromáfinas. Por lo tanto, cuando se acorta el periodo de sueño, se aumenta más el consumo calórico hasta en un 21%. Por lo tanto, esta crononutrición tiene que tener muy en cuenta todo lo que da cuando nosotros vamos organizando sueño y alimentación. O sea, esto va generando ritmos biológicos en el organismo, lo cual refleja no solamente la cantidad y la calidad de los nutrientes, lo que nos ha permitido también entonces mantener esta nutrición en el estado de vigilia y no en el estado de sueño. Los aportes calóricos siempre se deben ajustar a la velocidad de crecimiento, al estado de maduración y a los cambios de la composición corporal. Los requerimientos calóricos son superiores a los de cualquier otra edad. ¿Y por qué se dan estas diferencias energéticas? Básicamente porque está dada por esa velocidad de crecimiento y la maduración sexual. Normalmente los varones van a presentar un mayor aumento de peso y talla y masa ósea, que corresponde también a un mayor aumento de la masa muscular. Además, las niñas lo que vamos a ganar son más grasa y menor tejido óseo y muscular. Sin embargo, todos estos cambios van a producir un aumento del gasto energético debido al crecimiento de esos órganos y tejidos metabólicamente activos. Además, va a aumentar la grasa libre, que ya lo dijimos principalmente en las niñas, lo que condiciona un aumento del gasto energético en reposo y requerimientos nutricionales. La distribución calórica de la ingesta debe mantenerse en una proporción correcta a los principios inmediatos. Sabemos que un 10 a un 15% de ese valor calórico total se debe dar en forma de proteínas y no debe ser mayor de 45 a 60 gramos por día. Los elevados requerimientos proteicos se deben al crecimiento de los órganos y los tejidos. El 50 al 60% deben ser dados por los hidratos de carbono y el 30 al 35% de grasas, idealmente poliinsaturadas. La mejor defensa a las deficiencias y excesos nutricionales en los adolescentes es variar la ingesta de los diversos grupos de alimentos y debemos de proporcionarlos en un 20 a un 25% en el desayuno, 30 a un 35% en el almuerzo, un 25% en la cena y un 20% que se puede distribuir en 2 meriendas. También, como tenemos un mayor gasto energético, hay una mayor necesidad de vitaminas y minerales que intervienen en todo el metabolismo, como es la síntesis de ADN y ARN mensajero, pero principalmente requerimos algunos micronutrientes y macronutrientes como son la tiamina, la riboflavina, la niacina, la vitamina B12, la B6 y el ácido fólico. Por lo tanto, esta suplementación debe ser tenida en cuenta. Es muy importante tener algunas recomendaciones durante la alimentación en la etapa
adolescente. Entre ellas es controlar cuándo y dónde se come, estableciendo siempre horarios regulares, donde no se debe demostrar comportamientos no sanos con la interacción de los alimentos. Siempre involucrar a los adolescentes en la selección y en la preparación de sus alimentos, lo que les da la oportunidad de seleccionar los alimentos de acuerdo al valor nutricional. Siempre elegir alimentos ricos en calcio, magnesio, potasio y fibra, lo que va a facilitar un mejor control de estas deficiencias. Controlar el tamaño de las porciones y el hecho de consumir alimentos no procesados va a ayudar a limitar la ingesta calórica y va a aumentar la biodisponibilidad de los nutrientes. Reemplazar las actividades sedentarias por actividades que requieran más movimiento y siempre evitar la deshidratación. Deben tomar agua con regularidad durante la actividad física y después de finalizar la actividad física. Esto va a facilitar todo lo que es el metabolismo energético de los jóvenes. Otra de las necesidades súper importantes que ya hemos venido hablando es la necesidad de la actividad física. La evidencia científica confirma que los sujetos con patrones de actividad física habitual tienen menos probabilidad de desarrollar problemas de salud. Asimismo, se ha evidenciado una relación inversa entre el estado de condición física y el riesgo de mortalidad, mostrándote entonces como un indicador biológico de la salud más fiable que la actividad física. La actividad física intensa es la única que actuaba como un determinante del grado de adiposidad y la capacidad física constituye un excelente predictor, quizás el mejor, de la expectativa de vida y de lo que es más importante, la calidad de vida desde la infancia. Los niños y los adolescentes necesitan por lo menos 60 minutos de actividad física de moderada a vigorosa la mayoría de los días, con el fin de mantener una buena salud y un estado de físico para mantener un peso sano durante el periodo de crecimiento. Siempre hemos evidenciado que muchos de los jóvenes pasan de tener una gran masa corporal y esto va a generar en ellos no solamente obesidad, sino también daño en la actividad de las articulaciones y algunos órganos, por lo que es muy recomendado mantener más una actividad física como el juego o deportes, más que las actividades de tipo sedentario. Es muy importante también recordar que las actividades deben ser de tipo aeróbica, con la finalidad de fortalecer la masa muscular y ósea, además de generar un momento de diversión y de juego. Cuando una persona se somete a un programa de entrenamiento, siempre debe tenerse y adaptarse las características y necesidades del individuo, con el fin de generar regeneración y recuperación de los músculos, además de eso, con tener la compensación sobre el esfuerzo hecho. Tenemos claro que el ejercicio no solo reduce nuestras medidas, sino que también mejora nuestra salud en general, reduce el estrés, mejora la sensación de bienestar y también va a aumentar la capacidad cardiovascular, disminuye la presión arterial, mejora la flexibilidad de las articulaciones, disminuye el riesgo de diabetes y aumenta la fuerza muscular. Por último, la regulación de las emociones es un papel fundamental en esta etapa. En concreto, un buen desarrollo emocional siempre le aportará una madurez emocional. Esto traducirá en un futuro adquisición de mayor inteligencia emocional en los jóvenes. Esta inteligencia emocional consiste en un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que permiten comprender, expresar y regular de forma adecuada todo lo que afecta emocionalmente al adolescente. Estos factores
van a llevar entonces a que ellos tengan la capacidad de resiliencia, mejoren su autoestima, tengan relaciones sociales adecuadas, tengan vínculos afectivos y sentido de pertenencia a las personas, familias y grupos que ellos pertenecen. Cuando no logramos dar estas necesidades de manera adecuada a los jóvenes, pues no logramos un desarrollo positivo. Y es ahí donde empezamos a tener las manifestaciones de los trastornos conductuales, la presencia de embarazo en adolescentes, estados de malnutrición, obesidad, bulimia, adicciones tecnológicas, adicciones a sustancias psicoactivas, conductas de riesgo, pandillismo y problemas mentales, principalmente la ansiedad y la depresión. Entonces, ¿cómo potenciamos el cambio de paradigma frente a esta etapa de la adolescencia? Balaguer nos responde con esta mnemotecnia de las 5C. Siempre la competencia. La competencia como una concepción positiva de las propias acciones en área del dominio específico, sea en algunas habilidades, sea a nivel de rendimiento académico, habilidades cognitivas o vocacionales, hábitos, elección vocacional. Confianza. Siempre el joven debe adquirir un sentido de autoevaluación y autoeficacia positiva a nivel de todas sus funciones, con el fin de que su autoestima se mantenga positiva y además genere en los demás una necesidad empática de relacionarse. Conexión. Los nexos positivos con personas e instituciones en esta etapa siempre van a facilitar y mejorar las reacciones y situaciones en las que el adolescente se inmiscuye. El carácter. La formación del carácter implica que tengamos respeto hacia las normas sociales y culturales, que las conductas sean correctas y le demos un sentido a la moral y la integridad. Esto siempre está basado en el ejemplo y además está guiado por un buen tutor o una buena relación familiar. Dar el cuidado y la compasión. El adolescente cuando empieza a readaptarse, a reaceptarse, va teniendo sentido de simpatía y empatía por los demás, lo que va a generar un espacio de compasión. Estas 5C siempre nos darán a nosotros una gran capacidad para que el adolescente pueda desarrollarse cognitiva, conductual y físicamente, mejorando todos los aspectos tanto negativos y llevándolos a que tengan una reacción positiva y podamos cambiar el paradigma frente a esta etapa. Y no por último y menos importante, recordar estas frases súper importantes que nos dan a recomendarnos la Asociación Española de la Adolescencia, que es el favorecer. Siempre los adolescentes están dispuestos a recibir de manera positiva todo lo que lleve a que ellos generen y estén agradecidos con las oportunidades. Por eso recordar que esta etapa del ciclo vital es una ventana de oportunidad para favorecer los lazos entre la familia, grandes amistades, una vida sana, nunca olvidarnos de la importancia de las vacunas, lograr objetivos y facilitar el ocio. Además de eso, profundizar en la espiritualidad, aumentar la autoestima, siempre tener un colegio, una universidad o un trabajo que me agrade, que mi estado mental sea saludable y disminuir todos los riesgos a los que estoy sometido. Les doy las gracias, que tengan un feliz día.